Tienes una tarjeta de crédito en la billetera ahora mismo. La has usado miles de veces, la has doblado, rayado, la has pasado por lavadoras y sobrevivió. Cabe en cualquier bolsillo y en 30 segundos puede mover miles de dólares alrededor del mundo. Pero ese rectángulo de plástico que parece tan simple es una de las piezas de ingeniería de seguridad más complejas que se fabrican en serie. Tiene 12 capas distintas de materiales especializados. El chip dorado que ves es literalmente una computadora más poderosa que la que llevó a los astronautas a la Luna en 1969. Y la tinta con la que está impresa cuesta más de $1000 el litro. En el mundo circulan actualmente más de 26.000 millones de tarjetas de crédito y débito. En 2024, el 96.2% de todas las transacciones con tarjeta del planeta usaron la tecnología del chip EMV, y la tasa de fraude en transacciones con chip es 58% menor que con banda magnética. Todo eso es consecuencia directa de cómo se fabrica esta tarjeta. Hoy vas a recorrer el proceso completo, desde las hojas de plástico industrial hasta la tarjeta activada en tu billetera, y vas a entender por qué, a pesar de que los delincuentes tienen acceso a las mismas máquinas de impresión que usan para fabricarlas, nunca han podido replicar una sola tarjeta que funcione correctamente en un cajero automático moderno, porque lo que hace imposible falsificar una tarjeta de crédito moderna no está en la superficie, está escondido en capas que no puedes ver, en un chip que genera códigos que no se pueden predecir y en materiales que literalmente se autodestruyen si alguien intenta manipularlos. Paso 1. El plástico que no es plástico común, el origen del material. Todo empieza con el material base, y aquí hay algo que muy poca gente sabe. Las tarjetas de crédito no están hechas del mismo PVC que se usa en cañerías o ventanas. Es una variante específica llamada policloruro de vinilo acetato, PVCA, con una fórmula química especial que le da propiedades que el PVC normal no tiene. Este material está diseñado para doblarse aproximadamente 10.000 veces antes de romperse, que es más o menos el número de veces que usarás una tarjeta antes de que expire. Puede sobrevivir temperaturas de menos 30 grados hasta 60 grados centígrados sin deformarse. Resiste la humedad, los aceites naturales de la piel y la mayoría de los solventes comunes. La fórmula exacta de este material es información clasificada de las empresas fabricantes. A diferencia de la resina industrial estándar, este PVCA tiene aditivos específicos, plastificantes y agentes opacificantes que le dan su color, textura y flexibilidad características. También contiene elementos trazadores invisibles incrustados en la estructura molecular del plástico mismo, una especie de ADN plástico que permite a los investigadores identificar el origen exacto de cualquier tarjeta, incluso de una falsificación. El material llega a las fábricas en forma de grandes hojas, no de rollos ni de pellets, sino de láminas rígidas y perfectamente planas. Cada hoja tiene el grosor exacto requerido por la norma ISO 7810, el estándar internacional que define las dimensiones físicas de todas las tarjetas del mundo: 85.6 milímetros de largo, 54 milímetros de ancho, 0.76 milímetros de grosor. Esas medidas son iguales en cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco de cualquier país del planeta. Sobre esas hojas base, en las plantas de fabricación, comienza el proceso de construcción por capas, porque una tarjeta de crédito moderna no es una pieza sólida de plástico, es un sándwich de capas especializadas, cada una con una función específica, y lo más interesante es que ningún trabajador de la fábrica ve todas las capas. La producción está dividida en celdas aisladas, donde cada equipo trabaja solo en su parte del proceso, sin saber exactamente qué están haciendo los demás equipos, como si fueran los ingredientes de una receta secreta que solo el jefe de cocina conoce completa. Paso 2. Las capas invisibles, el sándwich de seguridad. Si pudieras cortar una tarjeta de crédito moderna como si fuera un pastel y mirarla desde el costado con un microscopio, verías entre 8 y 12 capas distintas. Cada una cumple una función diferente, y algunas de esas funciones son completamente invisibles para cualquier persona que no sepa exactamente qué está mirando. En el centro están las dos capas principales de PVCA blanco, que forman el núcleo estructural de la tarjeta. Dan rigidez, espesor y son la base sobre la que todo lo demás se construye. Alrededor de ese núcleo vienen las capas de impresión, donde se aplican los colores de fondo, el diseño del banco y los elementos visuales del anverso y reverso de la tarjeta. Pero entre las capas de impresión y el núcleo hay algo más: tintas con elementos de tierras raras que solo son visibles bajo longitudes de onda de luz específicas, patrones microscópicos que cambian según el ángulo de visión, elementos fluorescentes que brillan bajo luz ultravioleta, y en algunas tarjetas de alta seguridad, hilos de seguridad similares a los de los billetes, integrados físicamente en el material. La tinta especializada usada en las capas de seguridad de las tarjetas de crédito puede costar más de $1000 el litro. No se paga por el color, sino por los elementos de tierras raras mezclados en ella, que producen patrones de fluorescencia tan complejos que replicarlos requeriría equipos que en algunos países están regulados por tratados internacionales de control de armamentos, porque esa misma tecnología se usa para autenticar billetes. Todas estas capas se juntan en una prensa de laminación industrial. Calor y presión extrema las fusionan en un solo bloque perfectamente homogéneo. La temperatura tiene que ser exacta, demasiado calor y las capas se deforman, muy poco y no se adhieren correctamente. El tiempo de prensado también es crítico. El resultado es una lámina grande de lo que eventualmente se convertirá en cientos de tarjetas individuales. Pero el elemento que hace a las tarjetas modernas prácticamente imposibles de falsificar no es el plástico ni las tintas, es lo que viene después, el holograma. Y fabricar uno solo toma 6 meses. Paso 3. La laminación y los hologramas, luz que no se puede copiar. El holograma plateado o dorado que ves en tu tarjeta de crédito, esa franja que cambia de imagen cuando la inclinas, no es una calcomanía pegada encima. Es parte integral de una capa de la tarjeta, aplicada mediante un proceso de estampado en caliente que la fusiona permanentemente con el
plástico subyacente, pero llamarlos hologramas es casi quedarse corto. Los que se usan en las tarjetas de crédito modernas son litografías de haz de electrones creadas en cámaras de vacío, donde electrones individuales graban patrones en la superficie a escalas menores que la longitud de onda de la luz visible. Es una tecnología que fue desarrollada originalmente para satélites espía durante la Guerra Fría. Crear un solo holograma maestro para tarjetas de crédito tarda aproximadamente 6 meses y cuesta alrededor de $2 millones. De ese molde maestro se producen los miles de millones de copias que terminan en las tarjetas, pero el molde maestro en sí está guardado con una seguridad equivalente a la de un banco central. Si se duplica, toda la seguridad del sistema colapsa. Las láminas laminadas pasan por máquinas de estampado en caliente que aplican los hologramas con presión y temperatura precisas. Después viene la capa de overlay, una película transparente que cubre toda la superficie del anverso de la tarjeta con un tratamiento especial que la hace resistente al rayado y la contaminación, pero que también tiene una propiedad curiosa: rechaza cualquier adhesivo excepto el específico usado en el ensamble de la tarjeta. Si alguien intenta despegar algo de la superficie, la tarjeta se daña visiblemente. Con las capas laminadas y los hologramas aplicados, las láminas grandes pasan por máquinas de corte que producen las tarjetas individuales con las dimensiones ISO exactas. Ahora tienen su forma final, pero todavía son piezas de plástico en blanco. No tienen chip, no tienen número, no tienen tu nombre. Lo más crítico del proceso está por venir. Paso 4, el chip MEV, la computadora que cabe en tu billetera. El pequeño cuadrado dorado en tu tarjeta de crédito es un circuito integrado completo, un microprocesador capaz de ejecutar algoritmos criptográficos complejos, con su propia memoria permanente y su propio sistema de seguridad activo, y se instala en la tarjeta con una precisión que para muchos efectos prácticos parece imposible. Primero hay que crear el espacio: máquinas con fresas de punta de diamante girando a 50.000 revoluciones por minuto y enfriadas con nitrógeno líquido para evitar cualquier expansión térmica, excavan una cavidad en la tarjeta con una profundidad precisa al milímetro. Para contextualizar, un cabello humano mide entre 70 y 100 micrómetros de grosor. La tolerancia de profundidad de la cavidad para el chip es de 10 micrómetros, menos de la séptima parte de un cabello. El chip EMV que entra en esa cavidad contiene 6 componentes trabajando simultáneamente: un microprocesador, memoria no volátil que puede guardar datos sin electricidad durante décadas, un motor de encriptación que genera números aleatorios a partir de ruido cuántico, un procesador de seguridad que monitorea el estado del chip 1000 veces por segundo para detectar intentos de manipulación, un controlador de comunicaciones y un sistema de gestión que coordina todo usando apenas 0.005 vatios, menos que el LED más pequeño. El chip se sujeta a la cavidad con un adhesivo epoxi cargado con partículas de plata, que cuesta alrededor de $3.000 el kilogramo. Robots aplican una cantidad microscópica de ese adhesivo, exactamente 15 libras de presión durante exactamente 3 segundos. Una libra más y el chip se fractura. Un segundo menos y no adhiere correctamente. El margen de error es prácticamente cero. Una vez instalado, el chip recibe su programación a través de módulos de seguridad de hardware, computadoras especializadas cuya única función es manejar claves criptográficas. Estas computadoras están diseñadas para autodestruirse físicamente si detectan cualquier intento de manipulación o acceso no autorizado. Las claves que instalan en el chip son únicas para cada tarjeta y no se almacenan en ningún otro lugar accesible. Y aquí está el corazón de por qué las tarjetas modernas son tan difíciles de falsificar. Cuando usas tu tarjeta, el chip no transmite tu número de tarjeta. Genera un código de autenticación único para esa transacción específica, en ese momento específico, usando una clave criptográfica que nunca sale del chip. Ese código expira en segundos. Si alguien lo captura, es inútil para cualquier otra transacción. En 2024, el 96.2% de todas las transacciones con tarjeta en el mundo usaron chips EMV. Y la razón es simple: clonar una tarjeta de banda magnética toma segundos con un dispositivo de $50. Clonar una tarjeta con chip EMV requeriría romper algoritmos criptográficos que los mejores supercomputadores del mundo tardarían literalmente miles de millones de años en descifrar. Pero el chip y las capas de seguridad son solo la parte que se fabrica en la planta. Hay una segunda fase del proceso igual de sofisticada y ocurre en instalaciones todavía más seguras: la personalización, el momento en que esta tarjeta genérica se convierte específicamente en la tuya. Paso 5. La personalización, tu nombre en el objeto más seguro de tu billetera. Las plantas de personalización tienen clasificaciones de seguridad equivalentes a las de instalaciones nucleares. Los sistemas informáticos que almacenan los datos de los clientes, nombres, números de cuenta, fechas de vencimiento, no están protegidos solo por contraseñas o firewalls. Están completamente desconectados de cualquier red, no tienen acceso a internet, no tienen conexión Ethernet, nada. La única manera de introducir datos en esos sistemas es en discos encriptados llevados por mensajeros certificados y rastreados por satélite. Los mensajeros no saben qué contienen los discos. Las fundas que los transportan tienen mecanismos que lanzan tinta explosiva si alguien intenta abrirlas incorrectamente, igual que los dispositivos antirrobos que usan los bancos en los cajeros automáticos. El proceso de personalización imprime tu nombre y número en la tarjeta mediante 2 métodos: el embossing tradicional, que aplica 2 toneladas de presión a través de matrices calentadas a 140 grados centígrados para crear los números y letras en relieve que nunca se borran porque deforman permanentemente
exactamente la estructura molecular del plástico, o el grabado láser, donde un láser de alta precisión remueve exactamente 50 micrómetros de la capa superficial de la tarjeta para revelar un color diferente en la capa inferior. Tu nombre y número de 16 dígitos quedan grabados en menos de 2 segundos. La banda de firma del reverso, ese panel blanco donde se supone que debes firmar, tiene una propiedad de seguridad que poca gente conoce. Está diseñada para mostrar la palabra voided en varios idiomas si alguien intenta borrar la firma original. Debajo del panel hay una capa de tinta especial que se vuelve visible cuando se raspa la superficie. Es imposible cambiar la firma de una tarjeta sin que quede evidencia visible a simple vista. Paso 6. La banda magnética. El dinosaurio que todavía sobrevive. La banda negra en el reverso de tu tarjeta es tecnología de los años 60, básicamente la misma que se usaba en las cintas de cassette. Contiene partículas de óxido de hierro magnetizadas que almacenan información en 3 pistas distintas: datos de la cuenta, datos de servicio y datos de PIN cifrados. El problema es que esa información es estática, siempre la misma. Si alguien con un lector magnético captura esos datos, puede clonar tu tarjeta perfectamente para cualquier terminal que solo lea la banda. Por eso en la mayoría del mundo se está eliminando gradualmente. Mastercard anunció que eliminará completamente la banda magnética de sus tarjetas para 2029. Visa sigue un cronograma similar. En Estados Unidos, donde los terminales tardaron más en actualizarse, la banda todavía es necesaria como respaldo. Pero en Europa, Canadá y gran parte de América Latina, ya hay terminales que simplemente no aceptan banda magnética y solo leen el chip. Paso 7. El viaje final, de la fábrica a tu billetera. Una vez personalizada, la tarjeta llega al momento más vulnerable de todo el proceso, el correo. Los bancos lo saben y han convertido el envío en algo que parece diseñado para confundir a cualquier ladrón de correspondencia. Las tarjetas se empaquetan en sobres diseñados para parecer correo ordinario, incluso correo publicitario sin importancia. Se mezclan con millones de cartas regulares para que no haya ningún patrón identificable. Los camiones de reparto siguen rutas aleatorizadas generadas por algoritmos que consideran estadísticas de crimen, patrones de tráfico e incluso condiciones climáticas. Algunos camiones son señuelos que no llevan nada. Y aún así, los bancos añadieron una capa final de seguridad. La tarjeta que llega a tu casa no funciona. Hasta que tú llames al banco o la actives digitalmente, es solo plástico. Esa activación requiere verificar tu identidad de maneras que solo tú puedes hacer desde el teléfono registrado en tu cuenta. Algunos bancos modernos han ido más lejos. Envían la tarjeta y el PIN en correos separados con días de diferencia, de manera que interceptar uno sin el otro es inútil. Las tarjetas de alta seguridad pueden requerir reconocimiento facial o biometría de voz para activarse. Análisis que no solo evalúan lo que dices, sino cómo lo dices. Largo de la cavidad vocal, ritmo del habla, características que son únicas como una huella digital. La próxima vez que toques tu tarjeta de crédito para pagar un café en 2 segundos, recuerda que ese gesto cotidiano activa un chip más sofisticado que la computadora del Apolo, transmite un código que expira en segundos y que ningún sistema de copia en el mundo puede predecir. Y todo ese proceso está protegido por capas de materiales que tomaron meses y millones de dólares en tecnología para desarrollar. De la hoja de plástico industrial a tu billetera, una tarjeta de crédito pasa por 12 capas de materiales especializados, un proceso de laminación que fusiona todo en un bloque perfecto, hologramas que tardaron 6 meses y 2 millones de dólares en crear, una computadora microscópica instalada con precisión de 10 micrómetros y un sistema de distribución diseñado para que ni siquiera llegue a manos equivocadas. Y todo ese proceso ocurre en plantas de seguridad donde los empleados no pueden llevar bolsillos, donde sus ubicaciones se rastrean con centímetros de precisión y donde las computadoras se autodestruyen antes de revelar lo que contienen. El fraude con tarjetas chip EMV se redujo un 58% en los primeros años después de su adopción masiva, no porque los criminales dejaron de intentarlo, sino porque por primera vez en la historia del dinero plástico, el sistema de fabricación es más sofisticado que cualquier herramienta que los delincuentes puedan conseguir. ¿Sabías que la tarjeta que tienes es básicamente un pequeño computador? ¿O que los hologramas se fabrican con tecnología de satélites espía? Cuéntanos en los comentarios qué parte del proceso te pareció más sorprendente. Y si este video te pareció interesante, dale like, suscríbete y activa la campanita para los próximos recorridos por los procesos más fascinantes del mundo.